Bueno, imaginemos por un momento que el mensaje del domingo se limite solo a esto, a una frase, a una pequeña instrucción, y que esperemos que esto sea el detonante de una revolución espiritual y un avivamiento en la iglesia y en las familias de todos nosotros. ¿Estarías pensando que pueda suceder así? Bueno, esto es lo mismo que ocurre exactamente en las familias, en una medida o en otra medida. Pensamos que con frases matonas de influencer cristiano lograremos transformar, edificar y conservar siempre verde nuestro jardín familiar. ¿Estamos de acuerdo? Y pensamos que eso va a ocurrir así. Bueno, no podemos esperar recibir cosecha abundante si no hemos hecho el trabajo. No podemos esperar ver el jardín verde y floreciente si no hemos limpiado la tierra, sacado la hierba, quitar las piedras, amarrar al perro y regar con adecuado periodo. No podemos esperar un jardín verde y floreciente y mantenerlo verde si no estamos haciendo todo ese trabajo. Pero con frecuencia tenemos la esperanza en que se va a ver verde con plantas artificiales. Entonces ya no queremos el jardín con las flores, sino queremos, pues bueno, por lo menos con plástico verde. Y entonces compramos esas plantas de plástico que, por cierto, son carísimas. Esos árboles que son más caros que los naturales. Y con formas de hojas, con formas de flores, con tallos y troncos como si fueran árboles. Sin embargo, hay quienes hasta esos plásticos se les secan. Tienen la capacidad de secar un árbol o una planta artificial que tiene 100 años de no biodegradarse, pero no sé, en algún momento son capaces de secarlo. Son quienes tienen ese don espiritual, porque es un don espiritual. Sí, es el don del fuego abrasador. El don del desierto, el del arenista o de la sectaria, ¿no? Algo así. Ahora bien, la familia ha estado en un crisol por mucha presión externa. Vamos bien, hay muchas presiones allá afuera, muchas presiones y poco fortalecimiento interno. Hay mucha presión afuera externa y a veces hay poco fortalecimiento interno, poco aliento espiritual, poco aliento emocional, poca atención a las necesidades de adentro y poco o nulo modelaje. La institución de la familia constituye el corazón de la sociedad y vemos cómo este tejido social de la familia se ha venido degradando, ha tenido un mayor deterioro, muy acelerado últimamente. Tal vez abonado por las filosofías postmodernistas de los choques generacionales entre los boomers, los X, los millennials, los Zetas y los que vienen. Una generación que dejó de lado la importancia de los valores, entre ellos el valor de la familia. El narcisismo es otro de ellos. El narcisismo que solo busca satisfacerse a sí mismo, tus logros profesionales, tu personalidad, tus capacidades y solo tú. Y dejando de lado todo aquello que no contribuye a la construcción de tu propia imagen, aunque tengas que pasar o dejar de lado tu propia familia. Las filosofías de izquierda progres que han querido hacer ver a la familia como anticuada y retrógrada. Recién ahora estamos despertando a esto cuando vemos los resultados de algunas décadas de toda esta filosofía. Se están viendo las consecuencias de la descomposición social. Dicen que el 80% de los adolescentes en hospitales psiquiátricos provienen de familias rotas. Suelen ser menos solidarios y empáticos y tienen significativamente menos capacidad intelectual. El 80%. El 43% de los muchachos en prisión crecieron en hogares monoparentales. El 72% de los chicos que han cometido algún asesinato o el 60% de los que cometieron violación crecieron sin padres. El porcentaje aumenta cuando se refiere a niños y jóvenes de color. Esto es una estadística, no lo digo yo, no es algo racista ni mucho menos. Son más agresivos y tienen menos autocontrol y escaso sentido de culpabilidad.
Dicen que el 63% de los suicidios de jóvenes se dan entre muchachos sin padre. El 90% de los niños que se van de casa son de familias con uno solo de ellos, de los padres. El 85% de los chicos con desórdenes de conducta provienen de familias disfuncionales. El 80% de las violaciones con violencia son protagonizadas por chicos de padres ausentes, que no están en la vida de sus hijos. Los chicos sin padre protagonizan el 71% de los abandonos escolares en secundaria. 71%. Y otros en la prepa. El 75% de los adolescentes en centros de desintoxicación no conocen a su papá. No saben quién es. El 70% de los jóvenes internados en reformatorios crecieron sin un padre o una madre. Y el 85% de los jóvenes en prisión provienen de familias en las que solo estaba la mamá. Ahora, voy a soltar una bomba. La descomposición social detonó no por las filosofías nuevas de un par de décadas para acá, no por los cambios generacionales, no por las políticas antivalores familiares, sino por familias cansadas del abandono, del desinterés, de la poca formación y de la poca instrucción en sus propias familias, de la violencia, de los vicios como el alcohol y otras drogas, del maltrato físico, del maltrato emocional y espiritual de sus actores. Eso fue el caldo de cultivo que desató este intrincado desorden social, que eso llegó generaciones atrás. Y tal vez ustedes pueden recordarlo. Dicen que donde se juntan los buitres hay un cuerpo muerto. Y cuando llegaron todos estos buitres externos es porque a lo mejor el cuerpo ya estaba con algún grado de descomposición. Un punto interesante en este estudio o en estas estadísticas es que el impacto de una madre ausente respecto al variable de la criminalidad es casi nulo. Se los voy a decir a ustedes, papás, señores de familia. Lo que confirma, lo que es específico en esto es que la figura paterna respecto a la conducta transgresora de los muchachos recae en los papás, en todos los casos. Las estadísticas muestran que el 94% de los jóvenes con adolescentes delictivos, los jóvenes con antecedentes, delictivos, no han tenido un modelo masculino positivo de conducta en sus vidas. No hay un modelo. María Calvo Chorro, junto con otros especialistas, expone la relación directa entre la ausencia del padre y determinados problemas sociales actuales, como el carácter. Sin la guía y la dirección de un papá, la frustración de los muchachos les conduce a varias formas de violencia y varias formas de comportamiento social inadecuado. Eso dice María Calvo. Hoy se sabe que la ausencia del papá es la base de la inmensa mayoría de las actitudes antisociales. Según el psicólogo forense Shaw Johnson, las investigaciones demuestran que no hay nadie más idóneo para frenar la agresión antisocial de un muchacho que su padre, principalmente su padre biológico. Y algunos de nosotros estamos arrastrando una conducta y un problema familiar por la ausencia de un papá. Por la ausencia de este ser tan importante dentro de la familia que estuvo y no estuvo, o que se fue al otro lado en busca de una mejor solución familiar y que trajo un desorden social a su propia familia. Porque dice la Biblia, cual ave que se va de su nido, tal es el padre que se va de su hogar. Esta relación entre la función paterna y el control de los impulsos tiene posiblemente un papel importante en las adicciones. Eso dice Stern, Norman y Van Slyck en 1984. De hecho, el 50% de los toxicómanos en Francia y en Italia provienen de familias monoparentales. Eso dice Oliver en el 1994. Según el sociólogo Peter Carl, los menores que pasan más del 80% del tiempo con mujeres, luego en la madurez no saben cómo actuar como hombres.
Un estudio realizado sobre 156 víctimas de abusos sexuales mostró que la mayoría pertenecían a familias sin un padre, lo que provoca también problemas de identidad sexual. En general, se necesita más ayuda psiquiátrica. Y bueno, tal vez algunas de las mamás están dándole un codazo ahorita al esposo diciendo, ¿estás oyendo, viejo? ¿Ya ves lo que te he dicho? O tal vez algunos están pensando, eso fue lo que exactamente me pasó a mí. Y estoy arrastrando una situación, un trauma por la ausencia de mi papá o por los problemas dentro de mi propio hogar, que se conservaban de una o de otra manera, pero estaban ahí causando molestias y causando problemas. Ahora, vamos a referirnos a la Biblia, porque luego hay quienes de repente dicen, no, pues sí, muchos datos y etcétera, y no usas nada de Biblia. Bueno, vamos a usar la Biblia y vamos allá a 2 de Samuel, capítulo 15, versículos 3 al 6. Y les voy a decir algo importante. Las estadísticas que acabo de decir son bien importantes y son muy reveladoras, pero no las vas a recordar. Vas a salir diciendo de aquí, unas estadísticas muy impresionantes, pero no te vas a acordar de ninguna de ellas. Pero lo que sí quiero que recuerdes es lo que dice la Escritura sobre esto. Y tres preguntas que tenemos que hacernos. 3 preguntas que las vamos a ir analizando una por una. Pero vamos a ver en 2 de Samuel capítulo 15, versículos 3 al 6. Voy a estar usando la Nueva Traducción Viviente. Y dice así, 2 de Samuel 15, 3 al 6. Entonces Absalón le decía, usted tiene muy buenos argumentos a su favor. ¿Me está siguiendo? Ok, usted tiene muy buenos argumentos a su favor. Es una pena que el rey no tenga disponible a nadie para que los escuche. Ok, no tenga nadie para que los escuche. Qué lástima que yo no soy juez. Si lo fuera, todos podrían traerme sus casos para que yo los juzgara y les haría justicia, les hablaría justicia. Cuando alguien trataba de inclinarse ante él, no lo permitía. En cambio, lo tomaba de la mano y lo besaba. Absalón hacía esto con todos los que venían al rey por justicia y de este modo se robaba ¿qué? El corazón de todo el pueblo de Israel. Hacía 3 cosas importantes Absalón. Absalón estaba robando el corazón de todo el pueblo de Israel haciendo 3 cosas. Cosa número 1, estaba escuchando. Cosa número 2, estaba hablando. Y cosa número 3, estaba tocando. A ver, diga conmigo. Escuchar, hablar, tocar. Dígalo otra vez. Escuchar, hablar, tocar. Y así robaba el corazón de las personas. Así se robaba el corazón de las gentes. Entonces, dígalo y hágalo conmigo. Escuchar. Pero no lo hicieron conmigo, ¿ok? Diga otra vez. Hágalo conmigo. 1, 2, 3. Y así robaba el corazón de las personas. La primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿estoy conservando o alejando el corazón de mi familia? Estoy conservando o alejando el corazón de mi familia. Dentro de esta historia familiar, que más bien parece una novela, la que vamos a leer a continuación, no precisamente inspiradora, por supuesto, sino demostrativa de cómo puede ser una vida o la vida de una familia próspera, pero disfuncional y rota. Una familia que aprendía a fingir muy bien. Es una familia como muchos de lo que pasa en las iglesias cristianas, creo que en esta iglesia no, es la única en todo el mundo, donde vienen discutiendo en el camino porque se levantaron tarde, porque no desayunaron, porque no estaba la camisa que querías planchada, y venían discutiendo porque el niño venía haciendo berrinche, porque no quería hacer esto y no quería hacer el otro, pero cuando pasan por aquí, ustedes no lo saben, pero Omar, entre de sus cosas, puso un transformador de carácter allí en la puerta. Entonces, cuando usted entra, después de venir discutiendo en el carro, cruza la puerta y se transforma.
Y entonces cuando le preguntan, ¿y cómo está, hermana? Bendecida y en victoria. ¿Verdad? Ok. Pero salen de ahí y algo pasa, y cuando el papá pregunta, oigan, ¿y a dónde vamos a comer? Error fatal. No preguntes dónde vamos a comer. Tienes 6 diferentes o 5 diferentes opciones para ir a comer, ¿verdad? Y pónganse de acuerdo, ¿ok? Pero bueno, eso sucede. Esta familia era más o menos así. Y entonces dice, vamos a leer un poquito del contexto de esta familia, de lo que sucedía con la familia de David. El rey David. El que venció, ¿a quién? A Goliat. El que era el líder de alabanza y tocaba el arpa así bien chido. Tocaba el arpa así, calmaba el espíritu de Saúl. Jovencito guapo. Jovencito que era diestro. Porque todos los de la alabanza son guapos y diestros. Algunos son siniestros, pero igual guapos, ¿no? ¿Estás de acuerdo, sí o no? Muy bien. Ese David, que el de las mañanitas, sí, ese mismo David, dice en el segundo de Samuel capítulo 13 del 10 al 13, dice, segundo de Samuel, unos capítulos atrás, en el capítulo 13, vamos a ver qué fue lo que sucedió y cómo empezó toda esta historia. Entonces, él le dijo a Tamar, ahora trae la comida a mi dormitorio y dame de comer aquí. Tamar le llevó la comida preferida, pero cuando ella comenzó a darle de comer, la agarró y le insistió, ven mi amada hermana, acuéstate conmigo. Ok, porque ustedes dicen, no entiendo nada de lo que está pasando. David tenía muchos hijos, con varias esposas, por supuesto, y uno de ellos, el mayor de ellos, se llamaba Amnón, y Amnón se enamoró de una media hermana que se llamaba Tamar. Se enamoró perdidamente y entonces le contó a uno de sus amigos, oye, pues es que me gusta muchísimo, me gusta mucho. Y el amigo, bien sabio, era un consejero espiritual de esos, de los que llevan a la roca para consejeros, y le dijo, ¿sabes qué? Pues finge que estás enfermo. Y cuando tú estés enfermo, pídele por favor a tu papá, el rey, pues que si tu hermana te puede hacer el favor y prepararte así un caldito de pollo de esos que cuando las mamás preparan caldito de pollo cuando están enfermos los niños, ¿no? Así con un caldito de pollo y finge que ni puedes levantar la mano para comer y que te dé de comer, ¿no? Y entonces eso hizo, siguió el consejo espiritual y llegó, invitó a su hermana, pidió permiso a su papá, la hermana le preparó su caldito de pollo con unas quesadillitas que se les salía el queso por afuera de la tortilla, recién torteadas, o sea, preparó la masa, las echó y el queso así de esa adobera que sabrosa, se las preparó, las puso en una servilletita y se las llevó, y entonces fingió que estaba tan enfermo que no podía ni llevarse la cuchara a la boca y les dijo que salgan todos, que mi hermana solo me atienda. Y ustedes ya saben un poquito la historia. Y entonces la forzó y le dijo, ven, hagamos algo inadecuado, inapropiado, inmoral. Y su hermana, más adelante voy a seguir leyendo, le dijo, no, hermano mío, imploró ella, no seas insensato, no me hagas esto, en Israel no se hace semejante perversidad. ¿A dónde podré ir con mi vergüenza? Y a ti te dirán que eres uno de los más necios y más grandes de Israel. Por favor, simplemente habla con el rey y él te permitirá casarte conmigo. ¿Y qué creen, que lo escuchó o no? Por supuesto que no. Ahora, lo que sucedió es algo que podemos decir es una ausencia de valores y ausencia de liderazgo en la familia y falta de límites. Es lo que a veces pasa y decimos, aquí no pasa nada. Amnón, el hijo mayor de David, abusó de su media hermana y esta vergüenza afectó a la familia, pero sobre todo llenó de ignominia a Tamar y llenó de odio el corazón del hermano, tanto de papá como de mamá, de Tamar, que se llamaba Absalón. Adivinó. Su hermano Absalón, dice en el versículo 20 al 22, su hermano Absalón del capítulo 13, la vio y le preguntó, ¿es verdad que Amnón ha estado contigo? Bien, hermanita, quédate callada por ahora, ya que él es tu hermano. No te angusties por esto. Así pues, Tamar vivió con su
como una mujer desconsolada en la casa de su hermano Absalón. Y cuando el rey se enteró de lo que había sucedido, se enojó mucho, dice ahí la escritura. ¿Está conmigo? Pero en algunos manuscritos, del rollo del Mar Muerto y los manuscritos antiguos, y dicen, pero no hizo nada. No hizo por cambiar la situación. No habló con Amón, no habló con Tamar, no habló con nadie. Sencillamente dice que se enojó mucho. Así estuvo entonces Absalón. Nunca habló esto con Amnón. Todo lo que se lo guardó y se llenó de odio su corazón. Sin embargo, lo odió profundamente por lo que le había hecho a su hermana. Problemas familiares. ¿Le suena familiar esto? ¿Ha tenido problemas en su casa? ¿Ha pasado que no puede hablarle a algún hermano o a alguna hermana? ¿Ha tenido una situación que ya ni quieren tocarlo y que piensas que el tiempo va a solucionar las cosas y que solamente terminan infectándolas más? Luego leemos que 2 años después, David, el papá de Amnón y Tamar, dice que no hizo nada por 2 años. Dejó que el tiempo arreglara las cosas y el tiempo solo infectó más esa situación. Entonces Absalón aprendió que no pasa nada. No se resuelven las cosas, no hay quien establezca límites. Esto resulta en un alejamiento espiritual y emocional dentro del seno familiar, del corazón de la familia. Y peor aún, en el versículo 29 del capítulo 13, dice, por lo tanto, cuando Absalón dio la señal, mataron entonces a Amnón y enseguida los otros hijos del rey montaron sus mulas y huyeron. Les termino de contar el contexto para no leer todo el pasaje. Perdón. 2 años después, Absalón planeó matar a su hermano Amnón. Perdón, eso es parte del sermón, ¿eh? También. Gracias, sí. Gracias. Se me fue por la carretera vieja. Planeó matarlo y lo que hizo fue, otra vez con engaños, planeó él una fiesta porque era el tiempo de esquilar las ovejas. Y cuando llegó el tiempo de esquilar las ovejas, le dijo, papá, voy a hacer una fiesta, quiero invitar a mis hermanos, vengan todos. A todos tus hermanos, sí, y especialmente quiero que venga Amnón. Amnón, sí, que venga. ¿Pero de veras? Sí, es que quiero festejar con ellos. Pero lo que estaba planeando, ¿qué era? Era matarlo. Entonces le había dicho a sus siervos, cuando yo les dé la señal, ñacas, tracas, ¿verdad? Y entonces cuando estaban todos reunidos y estaban celebrando y con todo lo demás, y llegó el momento en que Absalón dio la señal, lo que hicieron fue matar a su hermano Amnón. ¿Por qué lo hizo? Porque tenía odio en su corazón. Absalón planeó y ejecutó el asesinato de su hermano. Y después de todo el colapso y frenesí del momento de los fake news, hubo fake news porque todos huyeron, pero algunos avisaron al rey David, ¿sabes qué, David? Mataron a todos tus hermanos, a todos tus hijos, a todos los mataron. Es más, hasta quemaron un avión en el aeropuerto. Yo lo vi. Y hubo desórdenes, hubo ese tipo de cosas que suceden, sí o no, desde aquel entonces. Y obviamente llegó alguien y le digo, no, espérame, no. Sí hubo un asesinato, sí es algo muy grave, sí pasaron cosas muy feas, pero no hubo lo del avión y ese tipo de cosas. Solamente pues mataron a Amnón. ¿Y quién fue? Pues Absalón. ¿Cómo que fue Absalón? Sí. ¿Y mataron a Amnón? Sí. Se entristeció mucho David, dice el versículo 37 y 39. Perdónenme, por favor. Y David hizo duelo por su hijo Amnón por muchos días. Absalón huyó donde estaba su abuelo Talmai, hijo de Amiud, el rey de Gesur, y quedó en Gesur por ¿cuántos años? 3 años. A ver, 2 años y luego 3 años más, ¿ok? 3 años más. Y resignado, el rey David, ya resignado por la muerte de Amnón, anhelaba encontrarse con su hijo Absalón. ¿Pero fue a buscarlo? No fue a buscarlo. ¿Y qué hizo David? Nada. ¿Qué dijo David?
Lo mismo que ustedes. Nada. ¿Qué hizo la esposa de David? O sea, no le dijo, oye viejo, agarra la onda, pues es tu hijo, pues ve a buscarlo. ¿Por qué no estás haciendo nada? Son buenas para decir todo menos eso, ¿verdad? Y empezó a... No hubo nada. Está como algunos que tienen un ministerio, tienen el ministerio del pez en el agua. ¿Qué hace el pez en el agua? Nada. Yo digo que son esos hermanos que son cristianos estreñidos, porque vienen, se sientan y no hacen nada. ¿Algún testimonio? No, ¿verdad? Ok. Cosas que nunca debes decir o permitir cuando eres padre. ¿Qué nunca debes hacer o permitir cuando eres padre? Nunca actúes con indiferencia sobre lo que está pasando en tu familia. Nunca pienses que a ti esto no te va a pasar o en tu familia no va a pasar. 3, nunca pienses que no debes pedir perdón cuando te equivocas con tus hijos. Este es el momento, hermana, en el que tienes que darle un codazo. O sea, tienes que decirle, escucha, nunca pienses que no debes de pedir perdón, porque piensas que eso te hará ver débil. Pedir perdón no te hace ver débil, te hace ver humilde y real. No hacerlo te hace ver necio. Pedir perdón produce amor, respeto, y no hacerlo produce odio. 4, nunca digas, es que no tengo tiempo y él lo va a entender. ¿No has pensado que el que debe entenderlo eres tú y no él? ¿O ella? ¿No se supone que nosotros debemos ser los maduros y no los más duros? En la antigüedad había una práctica detestable entre los paganos, que era sacrificar a los hijos lanzándolos a un horno de fuego en forma del dios Moloch, el dios del fuego. ¿No haríamos más o menos lo mismo cuando dejamos a nuestros hijos llenarse del fuego de odio en sus vidas? 5, nunca pienses que el tiempo de calidad compensa la desnutrición espiritual y emocional de tu hijo. Pues no tengo tiempo, tengo muchas cosas que hacer, tengo que ver el fútbol, aunque sea perder las Chivas, pero tengo que ver cómo pierden y ver cómo gana el Cruz Azul, porque es Cruz Azul, soy cristiano, Cruz Azul. Y se siente frío porque estar en la cima se siente un poco el aire helado. Nunca intentes compensar la falta de tu dedicación a tus hijos comprando regalos. Nunca digas, no he podido estar para ti porque estoy ocupado para darte lo mejor, pero te traje algo. Lo que les hace falta a los hijos y a la familia no son regalos costosos. Los regalos que vas a dar a tus hijos por tu falta de dedicación a ellos, los van a recibir sin duda. Los niños aprenden, anota esto, los niños aprenden que si tú compras su cariño y atención, te la van a vender cada vez más cara. Más cara. Y por último, nunca digas, son niños, es normal que tengan cierta rebeldía, que se enojen de vez en cuando, que se maten entre ellos. Es normal, déjalos que se peleen. Así, la rebeldía es considerada algo como de prestar atención en la Biblia y no como algo normal. Hemos normalizado la rebeldía. Son adolescentes, son rebeldes, son contestones por naturaleza. Así son, ¿sí o no? Y ahorita no contestan nada, ¿verdad? Pero ¿qué tal los otros días? ¿Mijito? Muy bien. La rebeldía no es normal. Dios considera la rebeldía tan aborrecible como la adivinación o la hechicería, como ídolos e idolatría y como obstinación o terquedad, dice la Escritura. La rebelión, dice en 1 Samuel 15:23, es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a los ídolos. Ahora bien, la rebeldía se origina en el corazón. El corazón de todo problema es un problema del corazón. El padre que no tiene el corazón de sus hijos porque lo descuidó, porque no lo atendió, porque no buscó cómo tenerlo, no tendrá el acceso a la vida y al corazón de los demás miembros de su familia. Necesitas trabajar la tierra para que se vea verde el jardín. Diga conmigo, escucha
toca. El que tenga el corazón del Hijo, un día poseerá la vida y la lealtad de su Hijo. El que tenga el corazón, un día tendrá entonces al Hijo. Solo el corazón puede ganar el corazón y nuestros hijos desean darnos el corazón. Pero nosotros lo hemos perdido y no le hemos dado el interés o el tiempo. Ahora bien, quiero ver algo importante en el último versículo del Antiguo Testamento, que es Malaquías capítulo 4, versículo 6. Alguien que lo pueda buscar. Malaquías 4, 6. Malaquías, el último versículo del Antiguo Testamento. El último. Y termina ese versículo con una maldición. Sí, Gaby. No sé que yo venga y hiera la tierra con qué. Fíjense, termina con una maldición. El último texto del Antiguo Testamento. Y dice que hará volver el corazón de ¿quiénes? ¿Hacia quiénes? Y el de los hijos, ¿hacia quiénes? ¿Cuál es primero? Pastor, por favor, hable con mi hijo. Es un rebelde. No quiere ni tender su cama. Y ya está casado. No hace caso. Es un contestón o una contestona. A ver, y ahí va el pastor. A ver, mijito, ¿qué estás haciendo? ¿Yo qué, pastor? Yo no he hecho nada. Pero, ¿qué estamos haciendo como padres? Porque dice primero, el corazón de los padres, ¿hacia quiénes? Hacia los hijos. Si tú no has hecho el trabajo de ganarte el corazón de tu hijo, pregúntate por qué están pasando las cosas que están pasando en la casa. Ahora, este versículo aparece también en el Nuevo Testamento. Busque Lucas capítulo 1, versículo 17. 1:17. Lucas capítulo 1, versículo 17. Ok, ya vimos que aquí hay un orden de volver el corazón de los padres hacia los hijos y luego entonces el hijo volverá el corazón hacia sus padres. Y esta es la parte más difícil. Nosotros como hijos, nuestros hijos, perdón, no nos dan fácilmente el corazón cuando son niños. Pero cuando sean grandes y no ganamos el corazón, ahí vienen los problemas. El problema a veces somos nosotros, que nosotros como padres no estamos queriendo invertir tiempo en el corazón de nuestros hijos y no estamos queriendo pagar el precio. Ahora dice el versículo de Lucas capítulo 1 versículo 17: será un hombre con el espíritu y el poder de Elías, preparará a la gente para la venida del Señor, está hablando de Juan el Bautista, inclinará el corazón de los padres hacia ¿quiénes? Y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de ¿quiénes? A ver, entonces, los padres hacia los hijos. ¿Y quiénes son los rebeldes? Pero con convicción diga, ¿quiénes son los rebeldes? Los adolescentes. Los hijos. ¿Son los rebeldes, sí o no? Voltea a verlo, voltea a ver a su hijo y dile, ¿estás oyendo? Si eres, no te hagas. ¿Para qué te haces, pues? Pero dice que hará volver el corazón de los rebeldes ¿hacia quiénes? No dice los padres. Los justos. Ay, papá. A ver, chiquitito. A ver, mamacita. ¿Qué tan justo eres? ¿Qué tan justa eres? ¿Qué tan justos somos? ¿Estamos siguiendo, de veras, dando un ejemplo? ¿Estamos realmente marcando la diferencia? ¿Estamos invirtiendo tiempo en eso? Por eso, escucha, habla, toca. La primera pregunta, ¿estoy realmente? ¿Cuál es la pregunta? ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? ¿Estoy conservando qué? ¿O alejando el corazón de mi familia? La segunda pregunta es, ¿estoy impulsando o destruyendo el corazón de mi familia? ¿Estoy impulsando o destruyendo el corazón? Ahora voy a compartir brevemente con ustedes algo
tan esencial, pero a veces ese sentimiento que es algo importante, es el corazón de tu propia familia. El corazón es importante. Nicolás Tranchini, en su libro Cambios Profundos, dice que el corazón lo define como el lugar donde habitan nuestros deseos más profundos. Lean ese libro. Es una especie de caja fuerte donde guardamos aquello que consideramos de más valor. Es el corazón. Por eso la Biblia nos advierte y nos dice: sobre toda cosa guardada, sobre todas las cosas cuida tu corazón, dice la Nueva Traducción Viviente, porque este determina el rumbo de tu vida. ¿Este determina qué? El rumbo de tu vida. Proverbios 4:23. El rumbo de la vida lo determina lo que hay en ¿dónde? En el corazón. Por eso dice la Biblia también que los hijos son como flechas. ¿Ha leído eso en Proverbios? Que son como flechas, que son como flechas en la aljaba del arquero. Cuando tomas una flecha, no agarras una flecha o un hijo y lo tiras pues ahí donde caiga, sino tú tienes que saber hacia dónde vas a dirigir esa flecha, y tiene que haber un blanco, un valor, que se vaya recto, que sea derecho, que llegue a un punto y que no se vaya al garete. Ahora les voy a contar una historia romántica. ¿Mujeres, les gustan las historias románticas? Ok, solo a dos, muy bien. A Gaby y a quién más. A alguien más por ahí, ¿no? Okay. Muy bien. La compartí hace como 30 años y después la escuché recientemente con Dante Gebel. Es la historia de John Blanchard. Era un estudioso y destacado joven que solía asistir en sus ratos libres a leer libros en la biblioteca de la Universidad de Miami para cumplir con sus tareas. Pero también lo hacía por el placer de la lectura. Le encantaba leer. Un buen día, un libro cautivó profundamente su atención, no por el contenido del libro, sino por las anotaciones al margen del libro escritas con lápiz en ese libro. Una letra que denotaba un alma sensible, una caligrafía hermosa, como que antes esa mujer hacía tronquitos con caligrafía así muy bonita, preciosos, algo así más o menos, que denotaba una mente aguda, pero dejaba ver la dulzura de un alma cálida y sincera. Y hojeando hasta el final descubrió el nombre de la anterior dueña de ese libro. Se llamaba Hollis Maynell. Con mucho esfuerzo y vehemencia, este joven logró encontrar la dirección de esa jovencita, la antigua dueña de ese libro, en la ciudad de Nueva York. De esta mujer cuya escritura había cautivado toda su atención. Y entendamos lo difícil que hubiese sido sin redes sociales, sin ningún otro medio como hoy lo tenemos. No había inteligencia artificial, no había nada de eso, ¿no? Así que logró encontrarlo. Y le escribió una carta muy atenta desde Miami hasta Nueva York, invitándole a permitir escribirle por correspondencia. Sin embargo, esa misma semana, él fue reclutado para ser enviado a la Segunda Guerra Mundial, cruzando el océano para cumplir su deber como parte del ejército. Durante los siguientes 12 meses, ellos llegaron a conocerse mediante las cartas que intercambiaron entre ellos, correspondencia. Eso fue abonando a esos corazones que latían cada vez más fuerte entre ellos. Y no se podían palpar físicamente, pero podían sentir el sentimiento que había a través de la escritura y de sus cartas. Sus letras estaban reemplazando el contacto físico y lo que podían ver, y se entrelazaban aún más como almas que se estaban enamorando. Comenzó a florecer un romance. Sí, un romance. Y entonces Blanchard le pidió una foto en alguna ocasión en esa carta, para si le podía mandar una foto, y ella se negó a mandársela, argumentando que si él estaba realmente interesado en ella, no debía importarle su apariencia, sino solo su alma y su corazón. Ese es el momento cuando las mujeres dicen: oh, quiero conocer a John Blanchard. ¿Por qué no te llamas, viejo? ¿Por qué no te llamas John Blanchard? ¿Verdad? Todo lo demás será irrelevante, decía ella. Quiero que tengas mi corazón, no mi apariencia. Quiero que tengas mi alma y no mi rostro. Y con eso quería decir, el amor de las apariencias no prevalece. Si tu atención está en mi corazón, entonces será para siempre. Un poco más adelante, un año después, cuando él regresó de Europa y de su servicio en el ejército, arreglaron entonces su primer encuentro en la estación central de Nueva York.
Y ahí entonces le dijo que lo podía conocer y que la manera en que le iba a reconocer era que ella iba a tener una orquídea en la solapa de su vestido. Así que Blanchard relata esos momentos de este modo. Entré en la estación y entonces vi a una hermosísima dama alta de cabello negro ondulado, casi chino, originaria del norte de Jalisco, de Padres de Poncitlán. Hermosos ojos grandes y tapatíos. Uno viendo a Zapopan y otro a Tlaquepaque. No. Cara redonda, cachetes abultados y chapeteados, esbelta con un aroma cautivante, vestida con un hermoso vestido verde. Quedó tan cautivado que ni siquiera advirtió que no llevaba la orquídea en la solapa. Y cuando estuvo de frente a ella, me dijo la señorita: disculpe, marinero, me confunde. Entonces dice, relata él, reaccioné y justo detrás, un poco más adelante, estaba a la distancia Hollis Maynard. Ella estaba ahí de pie, atrás de la chica hermosa, con un vestido algo raído un poco viejito, una mujer pasada como de los 35, su cabello recogido, algunas canas que ya estaban apareciendo por allí, un sombrero como de los años 30. Lucía más bien robusta, por no decir otra cosa, como enrollada más o menos, con los tobillos anchos y metidos a fuerza en el pie en el zapato de tacón bajo, hebilla de encaje en el zapato y un vestido con 2 piezas como traje sastre, de señora, de doñita pues, color café y con una orquídea en la solapa. Mientras la veía, Blanchard pensó en alejarse de ahí lo más rápido posible. Y pensó que nunca había pasado esto. Entonces, me tengo que apurar. Se sintió como un canalla. Y ni siquiera podía pensar en lo que estaba pasando por su mente. Que había sido sostenido en su corazón durante toda la guerra. Aquella mujer dulce de las cartas que recibía todos los días. Tenía un alma maravillosa y un corazón indescriptible y hermoso. Así que aunque sentía decepción por lo que miraban sus ojos, dice que caminó con pasos seguros y se paró firme delante de la dama de la orquídea, se cuadró de hombros y se presentó con ella y le dijo: yo soy el teniente coronel John Blanchard. Usted debe ser la señorita Hollis Maynard. Me alegro finalmente de conocerla en persona. ¿Me permite invitarla a cenar? La dama lo vio con unos ojos de ternura maternal y le dijo: mira, mijito, no sé qué está pasando en realidad, pero la muchacha del vestido verde que está allá me pidió que me pusiera esta orquídea aquí y que si tú me invitabas a salir y a cenar, me dijo que era una especie de prueba, que ella te iba a estar esperando allá afuera en el restaurante. Así que córrele, mijito, ve para allá. ¿Qué es lo que hacemos? Con nuestra propia, esta ilustración refleja un poco de lo que nosotros cómo debemos cuidar nuestro corazón respecto a nuestra familia. El compromiso que tenemos con nuestra familia, lo que decimos hacia nuestros hijos, hacia nuestra esposa, el compromiso que hemos hecho delante de Dios para ellos. Y si estamos dispuestos a pararnos enfrente, encuadrarnos de hombro y decir: soy el teniente coronel John Blanchard. Mi familia ha sostenido mi vida. Y aquí estoy para dar todo lo que sea. Y Dios siempre va a sorprendernos. Hay una brecha emocional entre hombres y mujeres, entre padres e hijos, que han separado y acentuado el hecho de hacer difícil tener conversaciones de corazón a corazón en la familia. Hace difícil el acercarnos, pasar tiempo escuchando y mucho menos abrazando y teniendo contacto físico.
El impulso viene por escuchar, hablar y tocar el corazón de los miembros de tu casa. La destrucción viene por no hacerlo y por quedarte sin resolver y sin hacer absolutamente nada. Dios quiere llamarnos a cuidar el corazón de nuestra familia y dar todo lo que sea necesario, invertir todo el tiempo en nuestros hijos, invertir todo el tiempo en nuestra esposa, para poder cuidar los valores importantes, los anhelos de nuestro corazón. Si tú estás cuidando otra cosa que no sea tu familia, tus hijos, entonces ese es tu corazón y ese es tu tesoro. No digas entonces que mi tesoro son mis hijos, cuando no estás dispuesto a pagar el precio por ellos. Dice la Biblia: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La palabra instruir significa estar dispuesto a pagar el precio. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Papá, mamá, ¿estás dispuesto a pagar el precio? ¿Estás dispuesto a hacer los cambios para pagar el precio y ver a tu hijo instruido en el camino del Señor, para que cuando sea viejo, y la palabra viejo significa cuando les empiece a salir el bigote? ¿Cuándo les empieza a salir el bigote? A los hijos y a las hijas también. No se hagan, también les sale, ¿sí o no? ¿Cuándo les empieza a salir el bigote? En la adolescencia. Y cuando sean viejos, no se apartarán del camino, porque tienen los valores, porque saben que en su familia hay un lugar seguro, porque saben que ahí está el amor, ahí está lo valioso, y se los demostraron. ¿Por qué no le doy un aplauso a Dios por eso? Rápidamente les voy a decir cómo es que terminó la historia. Se fue 3 años y estuvo con Jesús 3 años. Y después mandó, Joab sabía que anhelaba a David ver a Absalón. Y entonces Joab le presentó una historia con engaños también, una tecoíta, una mujer tecoíta, le presentó una historia, y pues total que mandó traerle, a usted esa parte en la Biblia, mandó traer a su hijo Absalón. Y lo trajo y le dijo a Absalón, le dijo esto, fíjense. Entonces el rey mandó, estoy en el capítulo 14, 21, mandó llamar a Joab y le dijo: está bien, ve y trae de regreso al joven Absalón. Versículo 23. Enseguida Joab fue a Jesús y trajo a Absalón de regreso a Jerusalén. Pero el rey dio esta orden: Absalón puede ir a su propia casa, pero jamás vendrá a mi presencia. De esta manera Absalón no vio a su papá, el rey. ¿Cómo creen que se quedó en su corazón? Y entonces dice que Absalón vivió otros 2 años en Jerusalén sin ver a su papá. Entonces 2 años de lo de Amón y Tamar, 3 años con el abuelo y 2 años sin ver a su papá. ¿Cuántos años son? 7 años sin resolver un problema. Esta fue la manera de decir: no me importan tus sentimientos ni tu vida espiritual, tengo muchas cosas que hacer, soy el rey del reino y no tengo tiempo suficiente para perder el tiempo de arreglar tu vida sentimental y tus problemas emocionales. Tercera pregunta es: ¿estoy dirigiendo realmente a mi familia? ¿Estoy dirigiendo realmente o estoy extraviando el corazón de mi familia? ¿Estoy ganando el corazón de mis hijos? ¿Los estoy dirigiendo? ¿Puede un padre no querer dirigir ni aún comprometerse con su hijo por años? ¿Le parece esto algo natural? ¿Podrán los dirigentes de la familia, papá y mamá, no tener interés en ella, en la familia? ¿Has visto hijos haciendo tonterías y maldades para llamar la atención de sus padres o de sus autoridades? Y eso fue lo que hizo Absalón. Quemó los campos de Joab, les prendió fuego. ¿Has visto tú hijos que están haciendo cosas para llamar la atención? Para llamar tu atención, para decirte: aquí estoy, existo, necesito que me ames.
pégame si es necesario, disciplíname, pero necesito corrección, dirección y límites. Y parece que no nos importa. Entonces llegamos al punto donde llegó Absalón. Tu causa es justa, pero no tienes quien te escuche de parte del rey. ¿Por qué dijo Absalón eso? Porque él sabía que si él no escucha a su propio hijo, no va a escuchar a nadie más. Entonces se inclinaba ante ellos y les extendía la mano y los levantaba, los besaba, los animaba y los tocaba. Entonces, ¿quieres hacer algo? Quédate con eso. Escucha, habla, toca. Les voy a contar la historia para terminar de una de mis hijas. Voy a omitir su nombre. Ella es la más determinada de mis 4 hijos. Es decidida, desafiante y valiente, pero es frágil y tierna. Es confrontativa y argumentadora. Ella es, sin embargo, la más sensible. En las películas casi siempre lloraba con todo. O sea, lloraba con todo. El niño tropezó y lloraba. Con los créditos lloraba. Pero peleaba contigo sus puntos de vista. Y si no estaba de acuerdo, te lo hacía saber. No sé quién habrá salido, pero salió así. Y ella, desde que nació, vio enojada al doctor que le quería dar una nalgada y lo desafió y le dijo: atrévete, verás. Tengo un cordón umbilical y pienso usarlo. Ella tenía 3 años y peleaba con su mamá sobre cómo debía peinarse y odiaba las blusas de cuello de tortuga. Teníamos una varita de la corrección colgada y la escondía. Cuando su mamá hablaba con ella y la regañaba, la disciplinaba, se cruzaba de brazos y decía: no me dolió. Con ella no había funcionado lo que hice con mis otros hijos. Ella era atrevida pero sensible y frágil, tierna pero resiliente. Ella quería ir a la escuela como su hermano Abraham, pero estando ahí le daba miedo sentirse sola. Ella quería subir a las resbaladillas más altas, pero cuando ya estaba arriba no sabía qué hacer. Ella quería subir a los juegos de desafío que tenías que cruzar una cuerda y dejarte caer, pero cuando estaba ahí quería que llamáramos a los bomberos. Así que, estando ahí en la escuela, en la primaria, Abraham entraba a 1 hora y 45 minutos después entraban a Laura, pero yo no quería dejarla sola. Ya dije quién fue, ¿verdad? Perdón. Era otra, sí. Y ella sentía miedo. Entonces tomé la decisión, pedí permiso en la dirección y entonces pedí permiso que nos fuéramos a la biblioteca y entonces todos esos 45 minutos entre una entrada y otra entrada nos íbamos a la biblioteca, era nuestro tiempo. Y ahí en nuestro tiempo leíamos un libro, escogíamos un libro, a veces ella lo escogía, a veces yo lo escogía y empezamos a leer libros. Y sin saberlo, convertimos a una devoradora de libros. Que incluso creo que es capaz de escribir libros, transmitir enseñanzas. Pasaba 40 minutos leyendo en la biblioteca y eran los momentos más especiales para ella en las mañanas. Como papá pude haber tenido la opción de decir: mira, mijita, ni modo, tienes que quedarte aquí, yo tengo que ir al trabajo, yo no puedo pasar, ahí están las maestras que me dicen que no puedo pasar, ¿verdad, maestra? Que no puedo pasar, y váyase usted, y ahí están con sus amiguitos, juegue y a ver qué hace. O haber pagado ese precio, invertir ese tiempo para pasar esos 40 minutos con ella, leyendo un libro, iluminando sus ojos, dirigiendo una flecha y creando en ella un sentido de protección, de seguridad.
Ese es un ejemplo muy burdo y simple, sencillo tal vez, pero marcó una gran diferencia. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú? Señor, yo te quiero dar gracias. Te quiero dar gracias por este momento. Y quiero suplicar, Señor, que nos ayudes a cuidar el corazón de nuestra familia. Que nos ayudes a cuidar el corazón de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestros hijos. Que nos ayudes a cuidar, Señor, el corazón de esta sociedad que es la familia. Que nos ayudes a invertir este tiempo importante. Que nos ayudes a curar heridas, a no permitir que pase el tiempo. Que nos ayudes a cambiar y pedir perdón si es necesario y las veces que sea necesario. Que nos ayudes, Señor, a levantarnos, ser valientes, a ponernos en la brecha y decir: mi tesoro son ellos. Yo te lo quiero pedir en el nombre de Jesucristo. Y todos dijimos amén. Dios les bendiga.